Bueno, esta clase no es estrictamente relativo a temas sindicales, sino es bastante más amplio, tiene que ver con digamos, una formación proporcionar herramientas, ¿no? Para una formación política básica, ¿ya? Probablemente muchas de las cosas que vamos a hablar acá, ustedes de alguna manera quizás la manejan, y la idea es hacer una síntesis de un montón de cosas que generalmente, ¿no es cierto?, acompañan a nuestra vida, al currículum escolar, y hoy día, ¿no es cierto?, para en el fondo asegurarnos que haya una especie de, digamos, de acuerdos mínimos sobre algunos conceptos políticos, pues está este curso, ¿ya? Entonces, se llama, como evidentemente, educación cívica, ¿ya? Pero la idea es, en el fondo, tener una especie de visión común respecto a cómo se entiende la ciudadanía hoy día en Chile y a partir de eso pensar entonces cómo los sindicatos, ¿no es cierto?, son una forma de ejercer esa ciudadanía, no siendo instancias propiamente políticas como los partidos o qué sé yo, como los sindicatos, ¿no es cierto?, cumplen un rol político, sin ser ellos mismos en sí políticos, entendiendo político en el sentido restringido, por ejemplo, de partidos políticos. Los sindicatos no son partidos políticos, pueden estar influidos por partidos políticos, lo cual muchas veces contradice un principio propio del sindicalismo, que es la autonomía sindical, pero cumplen un rol político. ¿Ya? Cumplen un rol político entendiendo, ¿no es cierto?, la política en un sentido amplio como la construcción colectiva y la construcción colectiva de una comunidad, de un nosotros, ¿ya? Que sea duradero en el tiempo. Esa construcción colectiva, muchas veces mediada por muchos conflictos, y también necesitada de instituciones y un montón de cosas que vamos a ver, es, digamos, lo que hace que la política sea fundamental y no podamos prescindir de ella, a pesar de que hay gente que, ¿no es cierto?, que le parece que la política es lo peor del mundo y ojalá no existiera. La política es necesaria porque de alguna manera nos permite construir la sociedad, digamos, eh, de una manera consciente, de una manera voluntaria, de una manera acordada, ¿no es cierto? Y eso, por supuesto que es valioso, porque si no sería lo mismo, ¿no es cierto?, que estar en manos del destino, en manos de los dioses. Se supone que la política tiene esta idea de que, en cierta manera, nosotras y nosotros podemos construir la sociedad a que queramos como sociedad. Y definir eso que queremos como sociedad, en gran parte, es una tarea política. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta clase? Fundamentalmente el concepto de ciudadanía. Luego vamos a ver los distintos modelos de ciudadanía, vamos a ver que a pesar, ¿no es cierto?, que esté consagrado un tipo de ciudadanía a través, por ejemplo, de la Constitución, hay distintas formas de entender la ciudadanía y estas formas de entender la ciudadanía son también formas de entender la política, ¿ya? Formas de entender, ¿no es cierto?, cuál es la importancia de la política, cómo debiéramos entender la política, cuáles son los fines de la política, etcétera. Después vamos a ver cómo esta cuestión de la ciudadanía, sobre todo en la época moderna, se ha ido entrelazando con la cuestión de los derechos humanos. Hoy día se habla mucho de los derechos humanos, no solo por lo que ocurrió, ¿no es cierto?, las violaciones a los derechos humanos ocurridas después del golpe de Estado de 1973, sino también, ¿no es cierto?, el rol que tienen los derechos humanos en la protección de ciertos especialmente vulnerables, y cómo también, ¿no es cierto?, hoy día se ha puesto toda una agenda para desprestigiar los derechos humanos y para decir en el fondo que hay que salirse de los derechos humanos, que los derechos humanos son, ¿no es cierto?, un invento de, qué sé yo, de los zurdos y un montón de cosas, digamos. Pues, intentaré pues, mostrarle un poco cuál es la historia de los derechos humanos, para qué están, por qué están, ¿no es cierto?, y cómo gran parte de esta mala fama que hoy día se ha intentado pegarles no es en modo alguno justa con su origen, ¿ya? Después vamos a ver la ciudadanía en Chile, revisar un poco cómo se ha entendido la ciudadanía en Chile. Y la ciudadanía, si entendemos, ¿no es cierto?, un vínculo entre
los individuos y el Estado. ¿Ya? El Estado es donde se organiza políticamente una sociedad. Entonces también vamos a ver que el Estado, cuál ha sido su historia, cuál ha sido la historia de los estados en Latinoamérica y en Chile. ¿Ya? Y cómo también podríamos tener una clasificación mínima de las distintas formas de gobierno y regímenes políticos que le dan forma a ese Estado para finalmente, si nos da el tiempo, porque va a pasar lo mismo que el día sábado, es un poco ambicioso este curso, eh, hablar un poco de los nuevos contextos de la democracia. Hoy día se habla de que la democracia está en crisis, entender de qué va esa crisis, qué es lo que ha pasado, si es una crisis terminal y se nos está muriendo el paciente, o si en realidad se trata de una transformación, de un cambio, ¿no es cierto? En las formas en que entendíamos la política y la democracia. Vamos a revisar el concepto de participación democrática y algunos elementos de la injerencia de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, en particular las redes digitales, Instagram, TikTok, X y todas estas, Facebook, ¿no es cierto? ¿Cómo ha ido cambiando el panorama de la política? Así que ese es el plan. Les recuerdo que la idea básica es que, bueno, yo les entregaré información, intentaré hacer lo más claro, didáctico y ameno posible. Si no me resulta, me avisan y si quieren intervenir en cualquier momento con la función de levantar la manito, les doy la palabra y van a haber algunos momentos, quizás no tanto como la clase del sábado, para que ustedes puedan intervenir y ahí también están invitados a intervenir, a decir, ¿no es cierto?, lo que opinan, piensan. Pero que entonces esto le parezca bueno. Vamos, entonces, ¿qué es la ciudadanía? Y aquí me gustaría preguntarles a ustedes, estimadas y estimados, ¿qué entienden por ciudadanía? La ciudadanía somos todos nosotros, los que componemos los pueblos, creo. Ya, somos todos los que componemos, ¿no es cierto?, todos los habitantes de Chile, diría usted, Sí, correcto. Y del mundo. y del mundo. Sí. Espero no estar equivocado. ¿Habrían algunos excluidos de la ciudadanía, algunas personas que no serían ciudadanos? Yo creo que no. ¿Usted cree que no o usted desearía que no? No, yo creo que no. Ya, Y no es que yo desearía, pero pienso que todos deberíamos tener las mismas posibilidades, ser todos ciudadanos, por decirle algo. ya, perfecto. Muy, muy bien. ¿Hay alguien más que quiera responder a esta pregunta en apariencia sencilla, ¿no es cierto? ¿Qué es la ciudadanía? Catherine, cuéntame. Sí, no, la ciudadanía no la tienen todas las personas porque es el vínculo que tiene la persona con un Estado, que es el derecho a voto, optar a cargos, todas esas cosas. Y por lo tanto los extranjeros no serían totalmente ciudadanos hasta que no tengan el derecho a voto. ¿O me equivoco? No, tienes toda la razón. Bien precisa tu definición. Además del derecho a voto, ¿tú dirías que hay algo más que esté involucrado al ser ciudadana o ciudadano de un país? Con deberes y derechos Ujú. Deberes y y derechos de un derechos. estado, Ya, ciudad, país. habló doña Joana. Joana, y estos, Ujú. ¿me podrías dar algún ejemplo de derechos que tengamos que tú tengas como ciudadana, por ejemplo? ¿Qué derechos tienes tú? O Catherine también puede responder. O los demás también. Derecho a votar, a tener cargos públicos, a ejercer en alguna rama, ¿cómo se podría decir? Ejército, esas cosas que no pueden optar a los extranjeros. ¿Ya? Muy bien, derecho a voto, derecho a ejercer cargos públicos, derecho a ingresar a una rama del ejército, de la Ujú. Fuerza Armada, Derecho a la igualdad también. derecho a la igualdad Sí, entre hombres y mujeres. entre hombres y mujeres. Esto, El derecho a elegir.
por mí misma. Derecho a elegir por uno mismo, muy bien. Y deberes, porque nombraron derechos y deberes. ¿Ustedes podrían decir cuáles son nuestros deberes como ciudadanas y ciudadanos? Respetar la Constitución, respetar al prójimo, respetarnos entre nosotros, respetar la ley. Respetar la Constitución, respetar la ley, respetar al prójimo, Las normas de la sociedad que es donde uno está viviendo, el país donde uno está viviendo. Pagar impuestos. pagar impuestos, muy bien. Muy, muy bien. Cumplir las leyes, Las leyes, sí, ¿qué sería? ¿Es un deber de respetar las leyes? exacto, llevarla al 100%. Hacer mis Si me pagos de sacan un parte, impuestos. pagarlo. Ujú. Si hay que pagar la luz, la cuenta del agua, cancelarla en su momento. Está muy ligado con lo que nosotros le podemos exigir al Estado también. Respetar las leyes, pagar las deudas, pagar los impuestos, respetar las normas de la sociedad, respetar al prójimo, respetar la ley, respetar la Constitución. Eso es nombrado como deberes asociados a la idea de ciudadanía. Bien. Eh, vamos a... evidentemente tienen una noción de lo que es ciudadanía y eso está muy bueno. Yo iré quizás redondeando quizás algunas cosas, porque ya hay un conocimiento, ¿no? De partida, una forma de entender la ciudadanía, o la más común, es entenderla como un estatus legal, es decir, como algo que yo obtengo mm, a partir de una ley. A partir de una ley, por ejemplo, que me reconoce que soy ciudadana y ciudadano. De eso se sigue que hay que tener un conjunto de condiciones para ser ciudadana y ciudadano. Hay gente que no las cumple, por lo tanto no son en estricto rigor ciudadanos. Son habitantes del país, pero no son ciudadanas y ciudadanos, como el caso de muchos inmigrantes que no tienen, por ejemplo, la posibilidad de participar en las elecciones, ni tampoco de acceder a algunos derechos sociales que son propios de las y los ciudadanos chilenos, ¿no? Cuando se me reconoce la ciudadanía, lo que ocurre es que yo parto, se me reconoce que soy parte de una comunidad, tengo una nacionalidad, soy parte de una nación, y al ser parte de una nación, soy parte también de una comunidad que se reconoce un conjunto de derechos y deberes. ¿Ya? Esto, digamos, me convierto, para decirlo en términos, digamos, más elegantes, en un sujeto político, ¿ya? Parte de una comunidad política donde yo tengo derechos y deberes con los poderes establecidos, lo que generalmente llamamos el Estado, pero también con mis conciudadanas y conciudadanos. Por lo tanto, digamos, estos derechos, deberes, evidentemente van a ir cambiando dependiendo de varios factores, pero entre ellos el régimen político que haya en una sociedad, si estamos en un régimen autoritario o en una democracia o en una monarquía, ¿no es cierto? Van a ser distintos estos derechos y estos deberes, y también lo que estipule, ¿no es cierto?, las leyes fundamentales de la sociedad, que generalmente llamamos constitución, ¿ya? Ahora, un aspecto muy relevante de la ciudadanía es que, al ser ciudadana y ciudadano, se me reconoce la posibilidad de participar en el poder político, es decir, participar en las tomas de decisiones de la política. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué es la política? Si uno se va a la raíz de la palabra, en el mundo griego, ¿no es cierto? Política eran los asuntos de la ciudad, por lo tanto, ser ciudadana significaba que uno tenía derecho a intervenir, a deliberar y a decidir sobre los asuntos de la ciudad. Y generalmente en la antigua Grecia eso se hacía en unas asambleas donde se juntaban las y los ciudadanos, que generalmente eran hombres, ¿no es cierto?, que mayores de edad, jefes de hogar, que iban a una asamblea y tomaban las decisiones de lo que ocurría en Atenas, ¿no es cierto?, o en otras ciudades-estado. Eso era la ciudadanía, era el derecho, y la política se entendía como eso, como el participar en los asuntos de la ciudad. Eso después los romanos lo llamaron la república, la res
pública, la cosa pública. La política es la cosa pública, es la cosa que nos interesa a todos, a diferencia de la vida privada, que es los asuntos de cada uno. ¿Ya? Por ejemplo, si a uno le gusta andar en bata en la casa, ¿no es cierto? Y fumarse un puro, si está en su casa, eso es un asunto público. Pero si eso mismo lo quiere hacer o eso mismo lo quiere hacer en una comisaría, sería un asunto público, ¿no es cierto? Porque ya no solo se trata de sus intereses particulares, sino de los intereses de todas y todos los ciudadanos, de lo común, ¿ya? Ahora, la ciudadanía también hay que entender que no es algo fijo, no es algo que se haya pensado en algún momento y que haya quedado así para toda, ¿no es cierto?, la eternidad, sino que la ciudadanía ha ido cambiando. Y ha ido cambiando justamente porque las sociedades, ¿no es cierto?, han ido entendiendo de distintas formas quién tiene derecho a formar parte de la política. ¿Ya? Y de alguna manera muchas veces han ido cambiando los criterios de quién puede formar parte de la política a partir de luchas en las que los excluidos de la política se han ido ganando un espacio en la política. Por lo tanto, la política tiene mucho que ver con definir quién tiene derecho a participar en las decisiones y quién no. Antes acuérdense que solo podían participar una minoría, ¿no es cierto?, digamos, de hombres que eran parte de las familias nobles de la sociedad. Los aristócratas podían participar de la política. Después, ¿no es cierto?, en la época de la antigua Atenas, ¿no es cierto?, siglo V antes de Cristo, desde el siglo VII hasta el siglo V antes de Cristo, se desarrolla, ¿no es cierto?, por primera vez un modelo democrático en el que todos los ciudadanos adultos, ¿no es cierto?, podían participar de las asambleas y tomar decisiones. Eso es lo que se llamó originalmente la democracia. Pero después, ¿no es cierto?, pasó mucho tiempo hasta aproximadamente los fines de la Edad Media, siglo XIII en adelante, ¿no es cierto?, donde empieza a reconocerse que las y los individuos, ¿no es cierto?, tienen derechos, unos derechos naturales y que tienen, ¿no es cierto?, la posibilidad de participar también que tienen derecho, ¿no es cierto?, a participar del poder, o por lo menos que el poder, ¿no es cierto?, se base en una suerte de consentimiento. Y luego tenemos, ¿no es cierto?, desde el siglo XVIII y XIX, la idea de que del sufragio universal, que todas las personas que forman parte de un país adulto, ¿no es cierto?, independiente si tengan o no tengan dinero, independiente de su nivel educacional, tendrían que tener derecho a participar de los procesos democráticos, del voto, etcétera. Eso fue el sufragio universal. Después, ¿no es cierto?, tuvo la pelea porque votaran las mujeres. Y así se fue ampliando, ¿no es cierto?, la ciudadanía. Por lo tanto, no necesariamente la ciudadanía es una idea que está fija. De hecho, todo lo contrario, la ciudadanía ha ido cambiando, ¿no es cierto? Y podríamos reconocer ahí tres momentos fundamentales. Primero, ¿no es cierto?, en el siglo XVIII, el reconocimiento de la igualdad ante la ley, que fue mérito de las primeras constituciones, de las primeras grandes constituciones que se lograron a través de la mayoría de ellas de revoluciones. Después la ciudadanía política, que surgió cuando se reconoció el sufragio universal y la mayoría de las personas, ¿no es cierto?, fueron capaces de formar parte de procesos de elecciones y surgieron los grandes partidos de masa, y la ciudadanía social, que es cuando se crearon los derechos sociales. Ha ido cambiando la ciudadanía, ¿no? Y ha ido cambiando fundamentalmente por el rol que han tenido no solo los partidos, sino también las organizaciones sociales, ¿ya? Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, las organizaciones sociales han formado, ¿no es cierto?, eh, una sociedad civil que ha ido presionando al sistema político para ir introduciendo mejoras y ampliando, ¿no es cierto?, la capacidad de participación de las personas. ¿Eh? Eso
digamos, ha sido un proceso que por lo menos hasta comienzos del siglo XX se veía en ascenso, como la sociedad, ¿no es cierto?, presionaba el sistema político para integrar nuevos derechos, integrar a nuevas personas dentro de la ciudadanía, para integrar nuevos, digamos, temas a el orden democrático, y eso, por supuesto, era, digamos, una cuestión que era considerada fundamental en la democracia, una sociedad civil activa. Y ahí entraban, por supuesto, los sindicatos, porque eran parte o son parte de la sociedad civil. Entonces, bueno, con esta en perspectiva, así como ha cambiado la ciudadanía, también se han ido desarrollando distintos modelos de entender la ciudadanía, ¿ya? El modelo clásico no vamos a volver sobre eso porque el modelo clásico es sacado, ¿no es cierto?, de la experiencia de la democracia en Atenas, ya les dije, siglo séptimo, siglo quinto antes de Cristo, y básicamente era la idea de que la democracia consistía en que los ciudadanos podían ir a unas instancias eh, donde se gobernaba la ciudad, que eran las asambleas, los tribunales y también las magistraturas, que eran como los cargos públicos. Y ahí, ¿no es cierto?, fundamentalmente lo que hacían era juntarse a conversar, a discutir, lo que se llama deliberar y tomar decisiones sobre la ciudad, y eso se hacía a través, ¿no es cierto?, de votaciones, también a través de sorteos, también a través, ¿no es cierto?, de otros mecanismos, iban definiendo, ¿no es cierto?, lo que se hacía, si se iba a la guerra, si se cobraban más impuestos, si se comerciaba con tal o cual país, etcétera. Esta ciudadanía que se desarrolló en la antigua Grecia excluía a las mujeres, a los extranjeros, a los esclavos, a los jóvenes y en general también a los pobres. Por lo tanto, no era, digamos, como muchas veces se ha presentado, el ideal de la democracia directa, si bien es muy distinto a lo que tenemos ahora, que es una democracia representativa, es decir, usted no va al Parlamento a sentarse y a discutir con su vecina o vecino, ¿no es cierto?, con personas de todo el país lo que se hace, sino que usted vota por un representante y ese representante va, ¿no es cierto?, digamos, al Parlamento o, digamos, se va al Poder Ejecutivo, etcétera. Y luego ya tenemos que pegarnos un salto hasta la época moderna, al siglo XVII, ¿no es cierto?, y el siglo XVIII, el siglo XVIII, el siglo de la Revolución Francesa, para que se hagan una idea, ¿no es cierto? Y en toda esta época lo que hubo fue grandes revoluciones que en general tenían como objetivo, ¿no es cierto?, limitar el poder de las monarquías. Eh, Antes de estos siglos, lo tradicional es que el Estado estaba gobernado por monarquías absolutistas, es decir, el rey tenía el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo en sus manos y además el manejo económico de la nación. Y por lo tanto, ¿no es cierto? Y los individuos eran súbditos, ¿ya? Sometidos al poder de un monarca absoluto, un monarca que podía, ¿no es cierto?, tomar la vida de alguien si quería, podía, ¿no es cierto?, quitarle sus tierras, etcétera. Por lo tanto, frente a este poder del Estado, frente a los individuos, estas revoluciones empezaron a reclamar por unos derechos naturales individuales. Es decir, toda persona, simplemente por ser un ser humano, tiene unos derechos que no le otorga ningún Estado, ni que, ¿no es cierto?, dependan de las leyes de un país, sino que son propias de nuestra condición humana. Estas ideas, ¿no es cierto?, se plasmaron en la idea de los derechos naturales. ¿Y cuáles eran los derechos naturales? La vida, la libertad, la propiedad. Eran derechos del individuo, ¿ya? Y los individuos entonces querían tener derechos frente a un poder que les podía, ¿no es cierto?, interferir en sus vidas. De ahí surgió un ideal, ¿no es cierto?, que era, digamos, el ideal de que la política, a través de la ley, reconociera que yo tengo un espacio para tomar decisiones sobre mi propia vida, ¿ya? Un espacio de autonomía privada, ¿ya? Y que los demás no tienen derecho a interferir en mis asuntos, ¿no? Ni el Estado tampoco, como yo tampoco tengo el derecho a interferir en los asuntos de los demás, ¿ya? Eh, Esto, digamos, este modelo de ciudadanía donde lo que importa son los derechos del individuo se llamó la ciudadanía liberal.
¿Por qué se llama liberal? Obviamente porque pone el acento en la libertad. El ciudadano, ¿no es cierto?, ocupa la ley para defender su parcela de libertad, ¿ya? Y esto, por supuesto, tenía mucho que ver también con la importancia de la vida privada y con la economía, ¿ya? El defender la propiedad, ¿no es cierto?, el que se respetaran los contratos. La ciudadanía liberal fue por primera vez un reconocimiento de que en la época moderna las sociedades ya no pueden estar basadas en una sola visión religiosa, por lo tanto, ¿no es cierto?, de aquí a lo largo del siglo, de fines del siglo XVIII y siglo XIX, vinieron todas las peleas del Estado contra la Iglesia, ¿no es cierto? Y la idea de tener un Estado laico, porque fundamentalmente se reconoce que la sociedad es plural, ¿ya? No hay una sola forma de entender la religión, la fe, etcétera, ¿ya? Y por lo tanto el Estado y las instituciones políticas tienen que ser laicas y neutrales frente a la religión. En Chile, en los años entre 1861 y 1891, siglo XIX, tuvimos repúblicas liberales. ¿Y cuáles fueron esas repúblicas liberales? eh, que culminan, ¿no es cierto?, con el gobierno de Balmaceda, era lo importante era la separación del Estado y la Iglesia, ¿ya? Entonces, pero viene de acá, viene de la idea, ¿no es cierto?, que el Estado no puede identificarse con una religión, donde tiene que haber una tolerancia, ¿no es cierto?, a distintos credos, a distintos estilos de vida, a distintas formas, y el Estado tiene que ser fundamentalmente neutral. Bien. Esos dos modelos fueron los modelos, digamos, clásicos. Luego habría que hablar un poco, pero eso lo voy a tocar después, de cómo la ciudadanía se modifica después de manera sustantiva, eh, luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Ahí ocurre un cambio, ¿no es cierto?, en la mayoría de los países, fundamentalmente por la guerra y para evitar que surgieran nuevas formas políticas extremas como el fascismo, ¿no es cierto? Una vez que los nazis, ¿no es cierto?, los fascistas italianos llegaron al poder, y también, ¿no es cierto?, lo que había ocurrido en los países socialistas y todo lo demás, se estableció que la democracia tenía que funcionar de otra manera y surgió, ¿no es cierto?, un nuevo modelo político, pero lo vamos a comentar después. Y en ese contexto, ¿no es cierto?, se empieza se empieza, ¿no es cierto?, a preguntar, bueno, ¿cuál sería el ideal de la ciudadanía en una democracia moderna? En una democracia eh, que, ¿no es cierto?, que venga después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? ¿Cómo debieran ser las democracias en la actualidad? Y aquí hay varios modelos, ¿no es cierto? Y hay un modelo que se inspira en las ideas republicanas. ¿Qué era la idea básicamente republicana? Eh, ya le dije, ¿no es cierto? La idea de res pública, que fue una idea de los romanos, era la idea de la cosa pública, es decir, la política y ser ciudadana y ciudadano tiene que ver con interesarse por la cosa pública, ¿ya? Eh, y este modelo, ¿no es cierto?, lo que dice es que fundamentalmente no hay democracia en la medida en que no tengamos ese interés y esa capacidad de, en cierta manera, autogobernarnos, ¿ya? Que el ciudadano, ¿no es cierto?, sea capaz de tomar decisiones sobre lo que ocurre en su país, en su barrio, en su comuna, etcétera. Esto supone interesarse por la política, un compromiso intenso con la vida política y también con el bien común. Ahora, ¿qué es el bien común? Es una cuestión, ¿no es cierto?, controvertida. Hay gente que define el bien común de una manera, otros de otra, ¿no es cierto? Pero de alguna manera pareciera ser que no puede haber una democracia si cada uno, ¿no es cierto?, cree que la política consiste en desarrollar, ¿no es cierto?, mejores condiciones privadas, ¿ya? Hay mucha gente que cree, voy a votar por fulano o por fulanita para, ¿no es cierto?, tener mejores posibilidades en mi vida privada. Pero pareciera ser que eso, digamos, eso mata a la democracia porque la democracia requiere
un compromiso intenso con la vida pública, es decir, que yo me haga el tiempo no solo de formarme, sino de informarme, de participar y además me preocupe por algo, por las cosas que ocurran más allá de mi metro cuadrado. ¿Ya? Por supuesto, este es un ideal. Si uno analiza la política en la historia, evidentemente en todos los siglos, ¿no es cierto?, ha habido democracia, hay gente que no le interesa, que dice, ¿para qué voy a ir a votar si mañana tengo que ir a trabajar igual? A mí solo me interesan mis asuntos, me da lo mismo lo que ocurra, ¿no es cierto?, con el país, porque yo soy yo y punto, ¿no? Esta típica, ¿no es cierto?, persona que quizá, o este típico argumento, más que persona, que, que todos y todos hemos escuchado alguna vez eh, por supuesto que, digamos, existe. Muchas veces en periodos de las democracias, por ejemplo, en Chile, el desinterés de la política ha aumentado muchísimo. ¿Ya? No sé si este sea el momento más despolitizado que hemos tenido, pero no ha habido momentos donde la gente, digamos, en realidad está chata con la política, no quiere saber nada, y lo único que le interesa es lo que le pasa a su familia, lo que le pasa a sus cercanos, lo que tener mejores cosas, enchular la camioneta, ¿no es cierto? Y todo ese tipo de cosas. Eh, Además, el modelo neorepublicano dice que no existe una democracia si no hay unos valores, si uno no integra en su vida ciertos valores que tienen que ver con la colectividad. Por ejemplo, el sentido de responsabilidad. No, una persona, ¿no es cierto?, que no tenga un sentido de responsabilidad en su trabajo, responsabilidad en cumplir las leyes, responsabilidad, ¿no es cierto?, en incluso en tratar con respeto a las demás personas, en hacerse cargo de las consecuencias de sus actos. Es muy difícil que sea una persona que pueda vivir bien en una democracia. También hay que tener un cierto sentido de solidaridad. Por ejemplo, pagar impuestos. Mucha gente dice, ah, qué bueno que nos van a cortar impuestos porque así, ¿no es cierto?, voy a tener más plata y me voy a poder comprar, ¿no es cierto?, una nueva casa, qué sé yo, pero se les olvida que con los impuestos lo que hacemos o lo que se hace es generar políticas públicas y las políticas públicas van a favorecer a los que están peor posicionados en la sociedad. Por lo tanto, un sentido de solidaridad. Ahora usted me puede decir, ¿y a mí qué me interesan los demás? A mí no me interesan los demás, a mí me interesa que a mí me vaya bien y los demás tendrán que arreglárselas por sí mismos. Bueno, sí, pero uno podría decir, pero eso, digamos, va muy contrario a la democracia, ¿no? Eso, digamos, sería un sistema absolutamente, ¿no es cierto?, egoísta, donde cada uno, ¿no es cierto?, se vela por su asunto y lo que le pasa al de al lado me da lo mismo. Una democracia no funciona si me da lo mismo lo que le pasa al de al lado. También un cierto sentido de igualdad, ¿ya? La democracia supone el derribar barreras y prejuicios que han excluido a las personas del proceso político, ya sea barreras de sexo, ¿ya? Ya sea barreras de clase o barreras, ¿no es cierto?, económicas, barreras de raza, ¿no es cierto?, para tratarnos todas y todos con la mayor igualdad posible. ¿Ya? También un cierto sentido de integridad, de coherencia. Por ejemplo, no aceptar la corrupción y tampoco aceptar que uno corromperse uno, ¿no es cierto? Hay que tener una cierta ética. Finalmente, el modelo republicano entiende que, ¿por qué es importante la política? Porque a través de la política, a través de las instituciones que vamos creando en conjunto y que sostenemos en conjunto, nos aseguramos la libertad. No hay libertad sin política. La gente que cree que si se acabara la política, se acabara el Estado, se acabara todo esto, va a ser más libre, está profundamente equivocado porque hay libertad justamente porque existen estas instituciones que nos garantizan que nuestra libertad la podamos ejercer a través de nuestros derechos, de nuestros deberes. Y fundamentalmente el deber clave de un ciudadano es controlar el poder. Es decir, los que tienen poder en una democracia no tienen el poder absoluto, tienen un poder por el cual tienen que rendir cuentas a las y los ciudadanos, ¿ya? Y las y los ciudadanos tienen que tener la capacidad entonces de
y el ánimo y la motivación de controlar lo que hacen sus autoridades. Rendir cuentas es muy importante en todas las organizaciones democráticas y eso también hay que incorporarlo dentro de los sindicatos. Si un sindicato quiere ser democrático, tiene que tener un proceso de rendición de cuentas. Todo el que tenga poder tiene que ser capaz de dar cuenta de lo que hizo con ese poder, no solo en los recursos económicos, sino en las decisiones que se tomaron, en los procesos a través de los cuales se implementaron esas decisiones, las razones por las cuales esas decisiones se tomaron y finalmente también responsabilidad frente a las consecuencias que se derivaron de esas decisiones. Eso es transparencia y no puede haber control ciudadano posible si el poder funciona de manera opaca, de manera, ¿no es cierto?, que no se ve lo que se hace. Para esto es fundamental confiar en las instituciones. Hoy día Chile tiene un problema gravísimo, que la gente no confía en las instituciones, no confía en el Parlamento, no confía en los carabineros, no confía en la iglesia, no confía en los profesores universitarios, ¿no es cierto? Son todos chorros, son todos pencas, son todos corruptos, ¿no es cierto? Se ha instalado mucho esta idea de que todo quien tiene poder, ¿no es cierto?, abusa y nos quiere embarrar, y esto se ha instalado no porque sí, sino porque hay, ¿no es cierto?, porque han habido hechos que han llevado a la gente a pensar así. Pero el problema es que no puede haber una democracia y no puede haber política si las personas no confían en las instituciones. Y confiar en las instituciones es justamente entender que si yo me margino, si yo me preocupo solo de mis asuntos y de la pelusa que tengo en el ombligo, las instituciones van a quedar a la deriva o van a quedar en las peores manos. Hay un filósofo que se llamaba Platón que decía el costo de no interesarse en la política es que los peores queden a cargo de las instituciones de la sociedad. El costo de no interesarse en política es que los peores nos gobiernan. Cuando usted se va para la casa y dice, no me interesa, no quiero informarme, no quiero saber más, no me interesa esta cuestión, a mí lo único que me interesa es ganar plata, lo único que hace es que los peores, los con menos virtudes, los menos inteligentes, los más corruptos, empiecen a ocupar los cargos que nos interesan a todas y todos. Y por eso es importante también la educación del ciudadano y la conducta pública, es decir, yo no le puedo exigir a las autoridades aquello, ¿no es cierto?, que me permito a mí. Y las autoridades tampoco pueden hacer cosas porque son autoridades, porque tengan poder, ¿no es cierto? Porque si ellas lo hacen, ¿qué le impide, ¿no es cierto?, al ciudadano, a la ciudadana decir, bueno, pero si el diputado maneja jurado, ¿por qué no lo voy a hacer yo? O si el diputado, ¿no es cierto?, acepta sobornos, ¿por qué no lo va a hacer el carabinero? Se empiezan a corromper las instituciones y con eso se desploma finalmente todo y se desploman las seguridades y con eso viene problemas, problemas sociales, con eso viene problemas, ¿no es cierto?, económicos y las sociedades entran en procesos de decadencia. Por eso es muy peligroso cuando la gente se desentiende de la política. Habría un segundo modelo que es un modelo comunitarista. Básicamente lo que dice este modelo es que es un error pensar que somos individuos aislados, sino que siempre estamos en comunidades, ¿ya? La ciudadanía siempre surge porque compartimos una serie de valores, compartimos unas formas de vida, compartimos un estilo de vida con otras personas, es decir, que compartimos una cultura y a partir de esa cultura entendemos la política. Cada cultura, por supuesto, tiene su propia escala de valores y las instituciones que creamos, por ejemplo, las escuelas, por ejemplo, qué sé yo, eh, la- las instituciones, las Fuerzas Armadas, los tribunales de justicia, todas esas instituciones van a depender en cierta manera de lo que cada cultura entiende como bueno, como malo, como justo, como correcto, etcétera. Si nos movemos de cultura, de la cultura A a la cultura B o la cultura C, vamos a ver que existen distintos modos de entender em, la moral. Y por lo tanto, a partir de esos distintos modos de entender la moral, también surgen distintos modos de hacer las cosas, ¿ya? Distintas formas, distintas normas con las cuales la sociedad se guía. Lo importante para el modelo comunitarista entonces es reconocer que por mucho que un país, por ejemplo, se llame Chile, si hay distintas culturas,
en nuestra sociedad distintos grupos, ¿no es cierto? Por ejemplo, los mapuches, la comunidad Rapa Nui, ¿no es cierto? Donde hay culturas específicas que tienen sus valores propios y tienen sus instituciones propias, lo importante es ir reconociendo esos valores dentro de nuestras instituciones, ¿ya? Porque las sociedades en el fondo serían naturalmente, no sé, o modernamente más bien que naturalmente, serían multiculturales. No somos una cultura homogénea. Ya no somos una cultura, somos chilenas y chilenos, pero hay, ¿no es cierto?, distintos modos de entender la sociedad dependiendo si vivimos en el norte, en el centro sur, o si somos de alguna etnia particular, etcétera. Además, el modelo comunitarista le da mucha importancia a la participación directa de la ciudadanía, es decir, la ciudadanía no puede ser simplemente votar, sino que hay que tener una capacidad de juntarse con otras y otros en comunidades y eso se puede hacer a través de la participación más local, a través de la junta de vecinos, a través, ¿no es cierto?, de los grupos comunales, ¿no es cierto? Y es importante también las asociaciones que surgen en la sociedad civil, porque ellas expresan los valores que tiene la sociedad. ¿Ya? Los sindicatos, por ejemplo, expresarían una serie de valores que están en la sociedad chilena en distintos barrios, ¿no es cierto?, expresarían esos valores. Al mismo tiempo, entonces, que expresarían lo nacional, expresarían también valores locales, valores que tienen que ver con comunidades religiosas, por ejemplo, con comunidades étnicas, como decíamos, u otro tipo de comunidades. ¿Ya? Entonces, la idea es que la política tiene que reconocer el valor de estas comunidades de las que formamos parte. Luego tendríamos un modelo de ciudadanía que se basa en la deliberación. Este modelo se llama modelo deliberativo y es un modelo que básicamente nos dice que no basta con votar, sino que lo importante, el corazón de la democracia es cuando somos capaces de discutir públicamente con otros y otras que no necesariamente opinan como uno y a través, ¿no es cierto?, de un proceso de discusión, a través de razones, somos capaces de llegar a acuerdos, ¿no es cierto? Somos capaces de tomar decisiones, somos capaces de resolver nuestros conflictos. Lo importante en una democracia es hablar los unos con las otras. Y, por supuesto, ¿no es cierto?, que al hablar seamos capaces de entendernos con razones y no a los palos, ¿no es cierto?, y no a los golpes. ¿Por qué es importante, según este modelo, esta conversación previa antes de tomar las decisiones? Porque si nosotros hemos participado de este proceso deliberativo, ¿ya?, las normas que surjan o las decisiones que surjan de esta conversación van a ser más legítimas que si simplemente, ¿no es cierto?, nombramos a alguien para que tomara la decisión por nosotros. ¿Ya? Es decir, las leyes van a ser mejores leyes si somos capaces de conversar de qué van a tratar esas leyes y sentimos que pudimos participar en su elaboración. En este modelo, la discusión tiene que ser fundamentalmente una discusión pública, ¿ya? Abierta, es decir, que nadie sea excluido, ¿no es cierto?, de ella, inclusiva, ¿ya? Ojalá mientras más personas estén incluidas en estas conversaciones, lo que resulte de esas conversaciones va a tener mayor legitimidad. Eh, Hay que tener, ¿no es cierto?, un derecho a la disidencia, un derecho, ¿no es cierto?, aunque hay una mayoría a decir, mira, yo no estoy de acuerdo, ¿ya? Respetar el derecho de las minorías, ¿no es cierto?, y la posibilidad de revisar las normas que se han definido, es decir, que las normas no son algo intocable que no se pueda modificar. Eh, Sí, hay una cosa que hay que partir, ¿no es cierto?, tomando como una base mínima, que es el respeto a los derechos humanos. No puede haber, ¿no es cierto?, una adecuada ciudadanía si, o digamos, la ciudadanía supone que para yo poder hablar con otra persona, tengo que reconocer su dignidad, su libertad, ¿no es cierto?, sus derechos básicos, que son los derechos humanos. Si no tenemos ese mínimo, ¿no es cierto?, es imposible que nos podamos juntar a conversar. Ya. Antes de continuar, me gustaría preguntarles de todo lo que hemos dicho de forma de entender la ciudadanía.
¿Cuál, cuál creen ustedes o cuál de estas ideas creen ustedes que está más desarrollada en Chile y cuál menos? ¿Dónde tenemos más deuda con estas como ideales de ciudadanía y dónde hemos avanzado? Yo creo que es el derecho a que podamos votar con libertad, ya tanto mujeres, hombres, que antiguamente no se podía, ya no hay clase social que el pobre no podía votar, ya eso se dejó atrás, y ese es como el derecho principal que tenemos, que se avanzó. No, principalmente creo que estamos en deuda nosotros porque nosotros me refiero a los ciudadanos en general, en cuanto a la participación. En ese sentido, yo creo que la ciudadanía toda está muy en deuda con lo que es su rol como ciudadano, valga redundancia, porque, como se decía antes, todos van arriba del coche nomás. No, y también de repente este coche, si no se preocupan de cómo va, bueno, se puede ir a la deriva, no, se puede ir al barranco. Porque resulta que, como siempre se dice, hay derechos y deberes. Y uno de los deberes es participar justamente en los distintos niveles de las organizaciones intermedias. Una de ellas, por supuesto, es un sindicato. También lo son las juntas de vecinos y otros tipos de esta, digamos, de esta interacción que hay entre la ciudadanía y el Estado, o la ciudadanía, digamos, mediante grupos de participación. Y lo otro que yo pienso que también, porque no solo es votar, sino que también digamos, razonar y hacer cada uno, es que el ciudadano esté comprometido en qué es lo que quiere de país. Entonces ya como que todo, si bien es cierto, por eso es que hay muchas encuestas que yo creo que algo tienen de razón. Por supuesto que hay mucha tergiversación en eso, pero algo tienen de razón en la desafección de las personas por la democracia, porque claro, unos y otros, hablo de los líderes políticos, unos y otros parecen, claro, tienen cosas distintas y todo, pero al final van con el mismo objetivo. Al final están administrando un tipo de poder o un tipo de visión, pero grandes cambios hoy en día de verdad que son bastante difíciles. Gracias. Muy bien, muchas gracias, don Eduardo. Bueno, eh, resumiendo un poco lo que usted dijo, entonces estaríamos en deuda más bien con lo que implica la participación, o sea, seríamos una ciudadanía más bien pasiva, una ciudadanía que tiende, ¿no es cierto?, a relacionarse con la democracia, con el Estado, eh, en un modo, ¿no es cierto?, en el que espera recibir más que comprometerse, ¿no es cierto?, con intervenir en estas instituciones. Yo creo que estamos Catherine. un poquito en deuda entre nosotros mismos como ciudadanos, justamente tal vez en enseñarle a las generaciones que vienen, los chiquillos que están en el colegio, un poco más de lo que es la educación cívica, porque en los colegios prácticamente no se pasa y si se pasa es como muy por encima. Entonces, claro, si seguimos así, las nuevas generaciones tampoco van a comprender mucho lo que es la educación cívica ni cómo ejercer los derechos como corresponde. Muy bien, muchas gracias, Catherine. Entonces, sería la educación cívica. Y Catherine, ¿qué crees tú que pasa cuando no logramos traspasar este interés por la política, estos conocimientos mínimos sobre la ciudadanía, este interés también por lo que ocurre en el Estado, ¿no es cierto? Cuando la gente no entiende la política y en parte no quiere saber de eso, ¿qué crees tú que ocurre en ese contexto? Yo creo que se crea gente inculta que primeramente no sabe ni siquiera bien cuáles son sus derechos y desde lo básico, desde que ni siquiera la gente hoy en día sabe leer, por ejemplo, un contrato. Los muchachos como que están muy a la deriva de lo que son sus mismos contratos de trabajo. Y también esto mismo los lleva a que, por ejemplo, cuando hay elecciones o cosas así, de hecho, en vez de instruirse, de ver parte, digamos, donde sea todo legal, se dejan influenciar mucho por lo que dicen las redes sociales.
Y justamente es por eso, es porque al no tener educación cívica ellos ven lo que es más fácil de ver. No se instruyen más, no se adentran más, no son capaces de ver, no sé, po, ven solamente de repente lo que está diciendo la persona, por ejemplo, en sus campañas políticas, pero tampoco son capaces de ver en lo que han hecho atrás esas personas, si han sido cosas buenas, si han sido cosas malas, como para tener otra figura. Perfecto. Me parece muy interesante lo que tú dices, que en la medida en que no somos capaces de traspasar este interés por la política, la democracia, y no hay una adecuada educación cívica, de alguna manera, incluso los derechos de esos mismos individuos quedan, digamos, desprotegidos, porque, como tú dices, no saben leer un contrato, ¿no es cierto? No tienen la capacidad de poder entender las leyes de su país y, por lo tanto, pueden ser sujetos de abuso, ¿no es cierto? Eh, por la gente que sí sabe, ¿no? Y entonces, digamos, y eso generaría una especie de, digamos, de poder entre los que saben estas cosas y los que se manejan en estas cuestiones y los que no. Entonces, tienen consecuencias directas para para las y los individuos desentenderse de la política. Tiene consecuencias tan graves como, por ejemplo, que no me paguen lo que corresponde, que no sepa qué hacer cuando alguien, ¿no es cierto?, me está acosando en el trabajo, o que no sepa, ¿no es cierto?, qué hacer cuando una autoridad policial, por ejemplo, se extralimita en sus funciones y, digamos, pasa a llevar mis derechos. Así que muy bien, muchas gracias por los puntos. Martín, Bueno, yo quería don agregar Moisés, que, cuénteme. Muy bien, fíjate ¿y que usted? yo quería agregar, esto se ve reflejado cuando el voto es obligatorio o es un voto sin esa necesidad de que sea legal, ¿me entiendes? O sea, es decir, si es esta votación que vamos a producir no fuera absolutamente, digamos, obligatoria, se refleja en los jóvenes que ellos no van a participar. Ellos prefieren ver desde afuerita, digamos, lo que está pasando adentro, pero no participan. Entonces eso se refleja, sí, hoy en día, lo que nos pasó en el fondo cuando, ay, perdón, no quiero ser político, pero cuando nos pasó con Piñera, votaron el 24% de todos los seres y a esa razón fue de que salió Piñera. Entonces, de alguna manera, yo creo, sin hacerlo político, y ojalá mis compañeros lo entiendan, es que eso es así. Si los jóvenes hoy en día tú no les dices las cosas a ellos prácticamente como pajarito, y si los obliga, van a tratar de llegar a las 8:15, 8:30, cuando están ya constituidas las mesas, el tipo entró, votó y no sabe ni con quién votó. Eso es lo que te puedo acotar. Gracias, Martín. Gracias, don Moisés. Don Martín, Bueno, cuénteme, don Carlos. no solamente para redondear un poquitito, yo pienso que también es súper fundamental que volvamos a tener la confianza en las instituciones. Yo pienso que por ahí también pasa mucho de todo lo que pueda estar pasando. O sea, hoy en día Carabineros, que es una gran institución, o sea, no se le tiene el respeto como era años anteriores. Lo mismo con un sinnúmero de entidades gubernamentales en las cuales uno tiene la fe, la confianza en que uno pueda llegar a hacer algo y sale trasquilado. Yo pienso que, aparte de la educación cívica, que igual que la filosofía, que deberían volver de nuevo a restaurarse en los colegios, tercero, cuarto medio, es fundamental el respeto y que volvamos a tener la fe en las instituciones, porque tal como lo puso ahí, nos reconocemos en ellas. Pucha, si yo me entran a robar, lo primero que llamo a carabineros, pero pucha, no sé, po, dos carabineros para 50 personas, entonces llega primero para Ciudadana y uno ya está ya con los brazos cruzados. Claro, Hay mucho que hacer y mucho que cortar. Ese era más o menos para redondear y participar un poco también. Eso era, Martín.
Gracias, don Carlos. Bueno, es una gran pregunta y quizás es una buena pregunta para llevar, ¿no es cierto?, a los sindicatos, cómo volver a reconstituir esta confianza en las instituciones. Eh, Hay ¿cómo se llama? Unas encuestas que han ido reflejando año a año cómo casi todas las instituciones que eran claves para el país, usted mencionó Carabineros, pero los tribunales de justicia, qué sé yo, los consultorios, el Senado, todas han ido bajando, todas han ido descendiendo, entonces hay un clima un poco, ¿no es cierto?, de no saber en quién confiar y que a la larga termina siendo también un problema de no confiar ni en mi vecina ni en mi vecino, ¿no es cierto?, porque se va destruyendo poco a poco, ¿no es cierto?, las bases de la convivencia. Entonces, yo creo que es una pregunta da para largo, pero que es súper válida y que y como sociedad la tenemos que conversar. Bueno, ¿cómo reconstruir esta confianza en las instituciones? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que transformar esas instituciones para que sean dignas de confianza? Bueno, voy a continuar diciendo un par de cositas respecto a los derechos humanos, porque indudablemente la ciudadanía moderna, ¿no es cierto?, está relacionada con la historia de los derechos humanos. Los derechos humanos partieron, ¿no es cierto?, postulándose solamente como ideas en torno a cosas que se escribieron entre los siglos XVI, XVII y XVIII. Nuevamente volvemos a toparnos con los mismos siglos. Y se hablaba en estos textos de derechos naturales. Los derechos naturales venían básicamente de la idea, ¿no es cierto?, de que Dios, cuando creó al ser humano, lo creó con ciertas capacidades y con ciertas cosas que las sociedades tenían que respetarlas, con ciertos derechos. Esa idea, en principio religiosa, se fue volviendo una idea política y laica, y se empezaron a hablar entonces de los derechos del individuo o los derechos subjetivos, que básicamente son la idea de que cada uno en sociedad tiene, ¿no es cierto?, unos derechos individuales que ningún poder, bajo ninguna circunstancia, debiese, ¿no es cierto?, violar o debiese violentar. Y que esos derechos tienen que estar reconocidos por la ley. Y ese es el origen de los derechos humanos, ¿no es cierto? La idea de que toda persona, por ser miembro de la humanidad, tiene, ¿no es cierto?, que ser tratado no como cualquier cosa, no como animal, ¿no es cierto?, no como una cosa, sino que se tienen que respetar ciertas cuestiones básicas y eso tiene que ser reconocido por la ley. En el fondo, los derechos humanos tienen que ver, es una manera de responder a la pregunta ¿qué es la justicia? Porque finalmente los derechos humanos es darle lo que cada uno merece, ¿ya? ¿Qué es lo que le corresponde a cada uno? Que serían estos bienes humanos básicos, ¿no es cierto? La dignidad, la libertad, la integridad física, etcétera. Y de aquí surgen lo que se llaman las generaciones de derechos humanos que fueron desarrolladas en distintos momentos, ¿ya? La primera generación de derechos humanos va a surgir con las revoluciones del siglo XVIII y XIX, revoluciones como la Revolución Francesa, la más famosa, ¿no es cierto? La Revolución Inglesa, la Revolución Americana, y básicamente son estos derechos que reconocen que las y los individuos son personas libres, que tienen ciertas dignidades y que el poder no puede pasar a llevar esos derechos, esas libertades, esas dignidades, esa autonomía de las personas. Son derechos del individuo, ¿ya? Y son derechos relacionados fundamentalmente con la idea de libertad. Luego, en el siglo XIX, surgieron lo que se conocen como los derechos de igualdad. Los primeros, ¿no es cierto?, siglo XVIII, derechos de libertad. Luego vendrían los derechos de igualdad, que fundamentalmente se basaron en la ampliación, ¿no es cierto?, de la de la ciudadanía a un montón de individuos que antes se consideraban que no eran dignos de la política, ¿ya?
Por lo tanto, lo que va a surgir de estos segundos derechos, donde en el fondo las masas, como las y los trabajadores asalariados, las y los pobres de la sociedad moderna, van a empezar a tener derechos políticos. Y para ejercer esos derechos políticos, entonces se va a desarrollar la igualdad del sufragio universal. ¿Ya? Ya no van a haber exclusiones porque antes existía el sufragio censitario, donde se excluía a las personas, por ejemplo, si no sabían leer y escribir o si no cumplían un determinado, ¿no es cierto?, nivel de escolaridad o si tenían o no tenían propiedades, ¿no es cierto? Y era una forma de excluir a los pobres de la política. Con la idea del sufragio universal se integran las masas de proletarias y proletarios al proceso político, ¿ya? Y esto supone también derechos de asociación, ¿no es cierto?, de donde surge la libertad sindical, que es muy importante, ¿no es cierto?, la posibilidad, y donde empieza a hablarse también de la ciudadanía social, que básicamente es la idea de que tú no puedes ejercer adecuadamente tu ciudadanía, ni puedes defender adecuadamente tus derechos si no tienes un nivel mínimo de educación garantizado por el Estado, si no tienes un nivel mínimo de salud garantizada por el Estado, si en tu trabajo no hay una protección laboral y sindical que te, ¿no es cierto?, que te asegure que no te van a despedir arbitrariamente, por ejemplo, por exigir mejoras en el trabajo. Donde, ¿no es cierto?, donde tiene que haber también una protección social, jubilación, etcétera. Entonces empiezan a hablar de los derechos sociales. Los derechos sociales comienzan tímidamente, ¿no es cierto?, a través de la idea de la protección social, de la seguridad social, a fines del siglo XIX, pero en realidad van a empezar digamos, a volverse parte de la democracia, parte importante de la democracia después de la Segunda Guerra Mundial. Y fundamentalmente se entendía que como una manera, ¿no es cierto?, de evitar que las sociedades fuesen arrastradas por ideologías extremas, como el fascismo, ¿no es cierto?, como muchas veces también se metía en el mismo saco el comunismo, ¿ya? Eh, Garantizando de que pueda haber una igualdad política, sobre todo entre clases sociales diferentes. ¿Ya? Por lo tanto, no se trata, ¿no es cierto?, de que todas y todos seamos igualmente pobres, sino que haya, ¿no es cierto?, una mínima justicia social donde las y los pobres puedan participar de la democracia, puedan ser ciudadanas y ciudadanos, y puedan defender sus derechos frente a los que tienen una posición privilegiada, económica, cultural y política en la sociedad. Para eso se inventaron entonces políticas redistributivas, que significaba básicamente que los que tienen más en la sociedad, a través de los impuestos y a través de las políticas sociales organizadas por los estados, van a tener que ayudar a los que tienen menos. ¿Ya? Ese concepto de justicia social se puede argumentar desde varias formas. Una es la solidaridad básica, ¿no es cierto? Pareciera ser que no es sana una sociedad en la que no me importa lo que le pase a mis vecinos o lo que le pase a mis conciudadanos, pero también tenía que ver con una razón para reducir el conflicto social, porque estaba probado que si la desigualdad es muy grande, se produce un nivel de conflicto social alto. Y se puede producir situaciones, ¿no es cierto?, que los sociólogos muchas veces llaman de anomia, en los que las personas, frustradas por cómo funciona la sociedad, empiezan a perderle el respeto, por así decirlo, a las instituciones sociales. Empiezan a perderle el respeto a la ley, empiezan a perderle el respeto a las autoridades, empiezan a perderle el respeto a las normas básicas. Esa situación de anomia, ¿no es cierto?, podía ser gatillada por situaciones de pobreza extrema, por situaciones de crisis económica, por unas desigualdades muy grandes, y para eso entonces se generó la idea de que el Estado tenía que redistribuir la riqueza, y eso se le llamó ciudadanía social. Bien, luego ya a finales del siglo XX empezaron a aparecer lo que se llama la tercera generación de derechos humanos, que ya no son derechos individuales ni tampoco derechos de igualdad política y social, sino que se llaman los derechos colectivos, ¿ya? Es decir, son derechos que reconocen que hay grupos como etnias, como culturas, como pueblos,
como religiones, etcétera, que tienen derechos como colectivos, ¿ya? Y que por lo tanto, por ejemplo, su cultura tiene que ser respetada, ¿no es cierto? Su derecho a la expresión religiosa, etcétera. Pero también aparecieron en estos derechos humanos de tercera generación el problema medioambiental, el derecho, ¿no es cierto?, a la humanidad a gozar de un clima, ¿no es cierto?, de un medio ambiente limpio y de un clima que nos permita, ¿no es cierto?, vivir, lo que hoy día se llama la sostenibilidad, y además, ¿no es cierto?, asegurarle a las futuras generaciones que el planeta que les vamos a heredar va a ser un planeta habitable, ¿ya? También, ¿no es cierto?, en esto entra los fenómenos de la globalización, los fenómenos, ¿no es cierto?, de cómo evitar la proliferación de las guerras, etcétera. Eh, y finalmente tendríamos, se habla, esto ya digamos es como lo más vanguardista, si ustedes quieren, de una cuarta generación de derechos humanos que se habría desarrollado en el siglo, ya a partir del siglo XXI, fundamentalmente con los grandes cambios tecnológicos, donde se defiende la importancia que es que todas las personas puedan acceder a las nuevas tecnologías, estén alfabetizadas, es decir, tengan una educación básica para saber manejar estas nuevas tecnologías y para ocuparlas en las defensas de sus derechos humanos. Y por eso entonces se habla de una ciudadanía digital que implicaría, ¿no es cierto?, una serie de medidas para que podamos, a través de los nuevos medios que nos propone, que nos facilita el mundo tecnológico, esta época tecnológica, defender adecuadamente nuestros derechos. Bien, la ciudadanía en Chile, bueno, ustedes dijeron varias cosas que ya aquí están dichas. Básicamente, la ciudadanía en Chile está fijada, ¿no es cierto?, desde la Constitución y por las leyes fundamentales, pero básicamente quien tiene 18 años en Chile y que no haya sido condenada a pena aflictiva, que son las más graves del Código Penal, que son aquellas que reconocemos con que son más de 5 años y un día. Esas son las penas aflictivas que promueve, ¿no es cierto?, la ciudadanía en Chile, el derecho al sufragio, ¿ya? Derecho a votar en Chile y en el extranjero, el derecho a optar cargos de elección popular, prácticamente lo mismo que dijo por ahí Catherine, me parece, y, digamos, la posibilidad también de otros derechos como asociarse a un partido político, ingresar o ser funcionario del Estado, etcétera. Son chilenas y chilenos todos los que son nacidos en el territorio nacional, que es lo que se llama el jus soli, eh, todas y todos los también que son hijas e hijos de padre o madre chileno, lo que se llama el jus sanguinis, y todos los extranjeros nacionalizados por carta o por gracia. Antes de 1833, que fue la primera de las constituciones que tuvimos, en general las ciudades estaban gobernadas por cabildos y en los cabildos participaban no eran cabildos totalmente democráticos, sino que participaban los vecinos más importantes, ¿no es cierto?, de una determinada localidad, ¿ya? Eran como una especie de asamblea. La ciudadanía, como una condición para todas y todos los chilenos, empieza a desarrollarse desde 1833 hasta 1925, pero hasta 1925, que es, digamos, el fin de lo que se llama la República Liberal, la ciudadanía es muy débil. En general, los que participan de la ciudadanía son personas influyentes, de familias acomodadas, con lo que se llama, ¿no es cierto?, el gran elector y el gran contribuyente. Es decir, las grandes masas estaban excluidas de la política desde 1907, o sea, comienzos del siglo XX hasta 1925, eh, hubo una serie de luchas populares por el derecho al sufragio universal, ¿ya? Es decir, el derecho a que todas y todos pudieran, ¿no es cierto?, tener derecho a la ciudadanía. Y luego en la Constitución de 1925 se consagra de que ¿quién puede ser, no es cierto?, ciudadano? Es mayor de 21 años, que sepa leer y escribir y que esté inscrito en los registros electorales. Hoy día sabemos que la democracia, ¿no es cierto?, nuestra democracia considera ciudadano a alguien que sea, ya sea mayor de 18 años, no es necesario que acredite que sabe leer y escribir y se inscribe automáticamente en los registros electorales.
desde la Constitución de 1925, hay un derecho legal al voto, pero en esa Constitución, en la de 1925, se excluyen a las mujeres, a los menores de 21 años, a los analfabetos, a los que no estaban inscritos. ¿Qué modificaciones importantes se hicieron? En 1935 el voto femenino en municipalidades, en 1949 el voto femenino en las elecciones nacionales y en 1970 se rebaja de 21 a 18 años y se elimina la exclusión por analfabetismo. ¿Cuáles son los derechos fundamentales que se consagran en la Constitución de 1980? ¿Para qué vamos a hablar del contexto? Ustedes saben, fue una constitución que se hizo durante dictadura militar, que elaboró una constitución, elaboró una comisión designada, ¿no es cierto? No elegida por el pueblo, sino designada, y que se sometió a una votación bajo condiciones de bastante represión ciudadana. Por lo tanto, es una constitución, como alguna vez se dijo, ilegítima en su origen, ¿ya? Porque no fue plenamente democrática. Sin embargo, la constitución que aún nos rige, cuando nos dieron oportunidad de cambiarla dos veces, no quisimos cambiarla, así que habrá que vivir, ¿no es cierto?, con esta constitución hasta que de nuevo se nos dé la oportunidad de cambiarla. ¿Qué derechos fundamentales garantiza la constitución de 1980? Por derechos fundamentales, para que nos entendamos, estamos hablando de los derechos que son reconocidos en la Constitución y por lo tanto son parte de las leyes de nuestro país, ¿ya? Los derechos humanos, si no están reconocidos en una Constitución, no son parte de la ciudadanía y por lo tanto nadie los puede reclamar, ¿ya? Alguien puede tener, yo tengo el derecho, ¿no es cierto?, a que se me salude cuando entro a un ascensor, pero si eso no está en la Constitución o en alguna ley, es simplemente un deseo, ¿ya? O puede ser parte de una ética personal, no algo que se pueda reclamar ante la ley. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles serían los derechos que nos reconoce la Constitución de 1980? Algunos. Por ejemplo, derecho a la vida y la integridad física. ¿Ya? O sea, nadie nos puede matar arbitrariamente ni nadie tampoco puede agredirnos físicamente de manera arbitraria. La igualdad ante la ley. Todas y todos somos, por constitución, iguales ante la ley. Derecho al debido proceso. Nadie puede ser acusado de algo ni juzgado como culpable de algo sin un debido proceso, según lo fije las leyes del derecho penal o el derecho civil, lo que sea en cada caso. La inviolabilidad del hogar y la vida privada, es decir, nadie puede ingresar a una casa sin orden de allanamiento. Libertad personal y seguridad individual, ¿ya? Es decir, nadie puede restringir tu libertad de manera arbitraria, nadie te puede, por ejemplo, encerrar de manera arbitraria, nadie puede negarte a transitar por una zona pública de manera arbitraria y, digamos, la seguridad individual, nadie puede tampoco violentar tu seguridad. Libertad de trabajo, que significa que la persona puede contratarse con quien desee y los empresarios pueden contratar a quienes deseen en su empresa. Y de enseñanza, las familias no están obligadas a mandar a sus hijos a una escuela determinada por el Estado. Derecho de medio ambiente no contaminado, fíjense. Derecho a la libertad de opinión e información. ¿Ya? Nadie puede, ¿no es cierto?, censurar ni un diario, ni porque hay derecho a la opinión e información, derecho a sindicalizarse y asociarse, libertad de empresa, derecho a la protección de la propiedad privada. Esos son los derechos fundamentales, es decir, ser ciudadana y ciudadano en Chile significa que todos estos elementos están protegidos por la ley. Y si usted se los pasan a llevar, usted puede, ¿no es cierto?, en distintas instancias reclamar judicialmente sus derechos. Ahora vamos a pasar a ver qué es el Estado. ¿Por qué? Porque la ciudadanía supone, ¿no es cierto?, que es resguardada por las leyes, pero para que las leyes se cumplan tiene que haber un Estado. ¿Ya? Y entonces es fundamental saber qué es un Estado. Vamos a ir también rápido por acá. Fundamentalmente el Estado es un medio para organizar, representar y ejercer el poder político de una sociedad. Fundamentalmente se define un Estado moderno primero porque el Estado tiene una jurisdicción sobre
un territorio determinado, es decir, el Estado de Chile, hasta donde llegan las fronteras, ¿no es cierto?, nuestro país, es quien tiene poder, ¿no es cierto?, para tomar decisiones sobre lo que pasa en el terreno de lo público. Para poder ejercer y hacer cumplir las leyes tiene el monopolio legítimo de la fuerza, ¿no? Por lo tanto, ¿no es cierto?, a través de carabineros, ¿no es cierto?, a través de la Fuerza Armada, puede hacer cumplir las leyes, tiene la capacidad de crear normas a través del Parlamento y de ejercer coerción legal, hacer que se cumplan las normas, insisto, a través de tribunales de justicia, carabineros, etcétera, y tiene también la capacidad de resolver diversos temas públicos a partir de la administración pública, a través, ¿no es cierto?, de los ministerios, a través, ¿no es cierto?, de las distintas instancias, los gobiernos centrales y locales que forman parte del Estado. Hay algunos conceptos que debiéramos tener en mente. Primero, el concepto de soberanía. El Estado es el soberano sobre el territorio. ¿Qué significa esto? Que el Estado es el poder o la máxima autoridad política, ¿ya? Y que cuando se toman decisiones como Estado no hay que consultarle a su vez a ninguna otra instancia, ¿ya? Por ejemplo, cuando el presidente Boric autoriza, ¿no es cierto?, una ley que ha sido tramitada en el Parlamento, no tiene que pedirle permiso al Papa para que esa ley sea efectiva. El Estado es la última autoridad y ejerce un terreno, ¿no es cierto?, ejerce sobre un territorio un poder soberano. Por otro lado, se habla de Estado-nación. ¿Qué es una nación? Bueno, fundamentalmente un conjunto de personas, grupos y poblaciones que viven en un territorio determinado y que tienen unas ciertas características culturales compartidas, idioma, por lo pronto, ¿no es cierto?, el castellano, el español, religión, una mayoría, ¿no es cierto?, que podríamos decir cristiana, ya sea católica y en eh, y en ciertos grupos, ¿no es cierto?, protestantes, y una historia en común, ¿no? Una historia, ¿no es cierto?, que nos vincula como pueblo. Guerras comunes, golpes de Estado, terremotos, ¿no es cierto?, historia de presidentes, ¿no es cierto?, instituciones, etcétera. Y gobierno. El Estado no es lo mismo que el gobierno porque el gobierno, en el fondo, son básicamente los mecanismos a partir de los cuales se toman decisiones políticas y que, ¿no es cierto?, según lo que resultaba de las elecciones, esos mecanismos de toma de decisiones políticas que de uno u otro grupo de la sociedad, eh, digamos, organizado a través de partidos políticos u otra cosa, y también a través de, el gobierno también es la función administrativa, ¿no? Es como a través del gobierno se cumplen las leyes. ¿Cómo se fueron desarrollando los estados en América Latina? Yo creo que todas y todos sabemos acá que, ¿no es cierto?, lo primero que hubo desde 1492 hasta 1810 es un periodo en América Latina que es un periodo colonial, donde en realidad nuestros países eran colonias de imperios y de metrópolis que estaban en Europa. En nuestro caso, ¿no es cierto?, España. Es en realidad a lo largo del siglo XIX, como bien sabrán ustedes, desde 1810 prácticamente en adelante, que a través de una serie de luchas por la independencia se van, ¿no es cierto?, formando las primeras organizaciones políticas a partir de un periodo de primero de harta inestabilidad, porque en el fondo es pasar, ¿no es cierto?, de un estado de guerra a un estado donde hay que administrar un país, un territorio en paz, un territorio recientemente, ¿no es cierto?, independizado, y esto en general estuvo en manos de élites criollas, es decir, élites de familias que provenientes muchas de ellas de Europa, eh, tuvieron descendencia en Chile y esa descendencia, ¿no es cierto?, fue parte de las minorías que se hicieron cargo de los primeros gobiernos y que, como dije, desde 1824 hasta 1850 va a haber un periodo, ¿no es cierto?, de profunda inestabilidad y que solo se va a empezar a consolidar después de la segunda mitad del siglo XIX, entre 1850 y 1880. En esta época los países se empiezan a organizar, se organiza el ejército, se organiza el comercio, la educación, ¿no es cierto? Y fundamentalmente Me he dado cuenta que no estaba en si otro. uno, si uno
No, tuviera no, que sí, sí. definir todo lo que ocurre entre 1810, la independencia, hasta 1900, es un periodo de dominación oligárquica. ¿Ya? Esto quiere decir que una minoría, una élite, toma las decisiones de lo que ocurre en el país y las grandes mayorías de pobres, que en su mayoría son campesinos, son proletarios, son artesanos, son indígenas, son afrodescendientes, son mujeres, ¿ya? Están excluidos de la política. ¿Ya? Eso en Chile, por lo menos hasta 1925, ¿ya? Donde vamos a encontrar una ciudadanía reducida, pasiva, y donde la política está en manos de minorías. ¿Ya? Luego, va a haber un cambio desde 1925 en adelante en el Estado, primero porque desde 1925 se va a consagrar la entrada de las grandes masas a la política. La gente pobre, la gente que había sido excluida de la política, ahora va a poder votar. Y digamos, desde 1930 hasta 1980, el Estado va a tener una tarea fundamental que es impulsar el desarrollo económico del país. Y para eso entonces va a necesitar organizar el sistema político de tal manera, ¿no es cierto?, que se genere una estabilidad que permita tomar decisiones a largo plazo. Y para eso va a ser fundamental que la política se organice a través de partidos políticos. Esta va a ser la época dorada de los partidos políticos. ¿Ya? Insisto, lo fundamental era el desarrollo económico, la industrialización, lo que se llamaba la modernización. Para eso el Estado entonces va a crear distintas instituciones, el Banco del Estado, ¿no es cierto? La Empresa Nacional de Minería, toda una serie, ¿no es cierto?, de, de organizaciones que van a tener como tarea el impulsar, ¿no es cierto?, la economía del país dentro de la idea de que teníamos que dejar de ser países que dependieran económicamente de países más grandes, como Estados Unidos, por ejemplo, o como Inglaterra en su momento primero, y donde tenemos que pasar de ser importadores, es decir, de consumir lo que hacen otros, a ser exportadores. Esto se llamó la famosa política de sustitución de importaciones por exportaciones. En esta época importa entonces el desarrollo nacional, la independencia económica, la industrialización. Fue muy importante el apoyo de organizaciones de las Naciones Unidas, fundamentalmente la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, y era fundamental entonces que a través de la política se lograse un equilibrio, que nunca estuvo del todo logrado, entre las clases, entre fundamentalmente la clase empresaria industrial, la clase empresaria comercial, la clase empresaria relacionada con el agro y el proletariado. Por lo tanto, digamos, la política tuvo mucho que ver con este gran conflicto, podríamos llamar, entre capital y trabajo, conflicto que fue, ¿no es cierto?, que se intentaron diversas fórmulas para resolverlo. Había una fórmula, ¿no es cierto?, que era una fórmula que podríamos llamar populista y nacionalista, que era la idea, ¿no es cierto?, de que Chile tenía que, ¿no es cierto?, crecer de la mano del Estado y generar, ¿no es cierto?, condiciones fundamentalmente a través de un interés nacional, ¿no es cierto?, de crear un gran mercado para los productos propios, ¿no es cierto?, y para poder exportar. Otra visión, que era una visión más bien liberal, y que después la vamos a conocer muy bien después de del golpe militar, que era la idea de que en realidad Chile tenía que abrirse a comerciar con más países en el extranjero, tenía que fundamentalmente dejar que la inversión extranjera
impulsara la economía, que la empresa privada fuese, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, impulsora del desarrollo económico y que el modelo fundamentalmente tenía que ser la aceptación del capitalismo y que el desarrollo estaba en manos de la iniciativa privada. Ese modelo liberal que, por ejemplo, defendía Alessandri frente al modelo de Allende era, ¿no es cierto?, la respuesta por el lado liberal y que defendía un sector de la derecha, un sector que no era conservador, o que si bien era conservador, pero era conservador en los temas morales, pero en temas económicos era liberal. Y por otro lado teníamos, ¿no es cierto?, en todo lo que ocurre en Latinoamérica en el siglo XX, después de la Revolución Cubana, un modelo revolucionario en el que básicamente lo que había que hacer era eh, según el modelo cubano, ¿no es cierto?, tomarse el poder a través de una revolución y hacer un cambio económico que favoreciera a las masas proletarias de trabajadores. En Chile, que fue, ¿no es cierto?, una excepción, lo que ocurrió en realidad fue un proceso de revolución que ocurrió democráticamente, es decir, la gente optó por un gobierno socialista y por hacer un cambio profundo de las estructuras sociales y económicas de Chile a través del programa de la Unidad Popular. Y que bueno, eso generó, ¿no es cierto?, una reacción tanto interna como externa que finalmente culminó en un periodo de crisis política muy aguda a finales de los años, a finales, ¿no es cierto?, del año 72 y que va a terminar en el golpe militar del año 73. Eh, entonces, digamos, teníamos esa estructura, ¿no? Teníamos esa alternativa, o una visión nacionalista, o una visión liberal, o una visión revolucionaria, socialista. ¿Qué es lo que va a ocurrir después de eso en el Estado? Lo que conocemos como el Estado neoliberal. El Estado neoliberal responde a una serie de cambios, no solo en Chile, sino en el mundo. Cambios económicos que fueron impulsados fundamentalmente por élites y gobiernos de derecha, pero que luego también fueron continuados por gobiernos de centro izquierda y donde fundamentalmente se pretendía cambiar el modo de funcionar de la economía. Lo primero y lo que causó esto fue una crisis que va a ocurrir después de la crisis del petróleo en el año 1970, que va a generar un serio problema de endeudamiento y estados que no pueden mantener entonces sus programas sociales. Esto va a significar la necesidad de que la economía vuelva a crecer y para esto se dijo, ¿no es cierto? Sobre todo una serie de economistas señalaron esto, había que quitarle trabas a la economía, había que bajar los impuestos, había que permitir, ¿no es cierto?, que desregular el comercio, había que quitarle poder a los sindicatos, ¿no es cierto? Y había que fundamentalmente pasar sectores de la economía que habían estado en manos del Estado a el mercado, ¿ya? Y eso se hacía mediante privatizaciones. Desde el año 82 más o menos en Chile esto se empieza a implementar de la mano de una serie de economistas que salieron de la Universidad Católica, que se llaman los Chicago Boys, ¿no es cierto? Empiezan a hacer una serie de reformas que tenían como objetivo fundamentalmente que Chile creciera económicamente y minimizar la intervención del Estado en la economía. La tesis de ellos era que si la economía estaba bien, daba lo mismo que existiera una dictadura, porque en realidad lo que le importaba a la gente era tener empleo, tener el refrigerador lleno, poder ir al supermercado, poder endeudarse, y si eso estaba bien, todo lo demás era secundario. Aunque a la larga, decían, era mejor una vez que Chile pasara, ¿no es cierto?, el periodo de trauma de la dictadura, era mejor volver a una democracia. Esto lo dijeron economistas de la talla de Milton Friedman, Friedrich von Hayek, ¿no es cierto? Todo esto, José Piñera, toda esta gente que estuvo a cargo de este rediseño económico de Chile, que buscaba reducir la inflación, reducir el déficit fiscal, aumentar el crecimiento económico, disminuir y focalizar el gasto público, incentivar la inversión extranjera,
privatizar las empresas del Estado, desregular los bancos y generar, ¿no es cierto?, mayor libertad financiera. Se apostó luego en un segundo momento por modernizar el Estado, eh, por, digamos, hacer participar a Chile también de los organismos internacionales, etcétera. Podríamos decir que este modelo neoliberal, si bien fue diseñado en la dictadura militar, ¿no es cierto? Su implementación más bien y su consolidación responde a finales de los años 80 y durante toda la década de los 90, ¿ya? Y este modelo fundamentalmente basa en la idea en que lo que impulsa la economía es el consumo, es la competencia, ¿ya? Es decir, aumentar la competencia entre empresas, aumentar la competencia entre trabajadores, ¿no es cierto? Aplicar la idea de la empresa a todas las áreas de la vida, en las escuelas, en los consultorios, hay que administrarlos como empresas privadas, preocupándose, ¿no es cierto?, por ser eficiente en el gasto, por producir lucro, etcétera, y también a través de la comunicación, ¿ya? La idea de, ¿no es cierto?, de a través de, digamos, de las nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, incorporarnos a un mercado global, ¿no es cierto?, un mercado eh, tecnológico, ¿ya? Esto era más o menos la- el escenario. Bien, ¿qué ocurre después o cómo podemos ver qué ocurre con el Estado en Chile después de la dictadura militar, en los gobiernos de la transición? Recuerden, en el año 88, 89, ¿no es cierto? A través de una serie de procesos de elecciones se recupera la democracia formalmente en Chile. ¿Y qué es lo que hace la concertación? Fundamentalmente la concertación lo que hace es decir, fundamentalmente el gobierno de Elwin, decir, miren, la base del modelo no la vamos a corregir, no vamos a volver a un Estado, ¿no es cierto?, que impulsa el desarrollo económico, no vamos a volver a un Estado, ni menos, ¿no es cierto?, a lo que quería la unidad popular, que es una economía planificada, qué sé yo, sino que vamos a desarrollar Chile con base en el mercado, en la empresa privada, y el Estado va a estar encargado de hacer correcciones a lo que no ande bien en la economía. Es decir, Ricardo Lagos en una campaña, ¿no es cierto?, lo definió muy bien, crecimiento con equidad. Es decir, capitalismo con regulaciones que impidan, ¿no es cierto?, unas desigualdades muy grandes que vuelvan, ¿no es cierto?, a poner en juego la estabilidad de Chile, ¿ya? La idea era la igualdad de oportunidades. La equidad se definía como eso, como la responsabilidad del Estado de generar igualdad de oportunidades para que cada uno pudiese, ¿no es cierto?, desarrollar su proyecto de vida, pudiese ir a la universidad, pudiese comprarse su casa, pudiese tener su auto, etcétera, a través de su propio esfuerzo, ¿no? Y, ¿no es cierto?, pero, digamos, con una ayuda del Estado que, digamos, no deje a los que están en el fondo de la olla, ¿no es cierto?, a su propia suerte. ¿Ya? Por lo tanto, no se trataba de que el Estado diera derechos sociales, sino que el Estado tenía que generar a través de una serie de ayudas que las personas surgieran adelante por su propia cuenta. En esta época, Chile, ¿no es cierto?, las políticas públicas se van a implementar a través de proyectos. El FOSIS, por ejemplo, fue uno de los más famosos. Programas que también administraron la iniciativa privada, ¿no es cierto? Los concursos públicos, todo lo que se puso bajo una etiqueta que se llamaba la modernización del Estado, ¿ya? Lo fundamental en todo esto empieza a hablarse de formar capital humano, ¿ya? Es decir, hay que mirar todas las cosas que te da el Estado como una forma, como un recurso para que yo invierta, para que me capacite, para que me eduque, ¿no es cierto? Y para que luego entonces pueda emprender por mí mismo mi propio destino económico, ¿ya? Y eso se llama capital humano. La idea, ¿no es cierto?, es que hay que, a los sectores vulnerables sobre todo, hay que darles herramientas para que
Básicamente la idea es que no hay que darle el pescado, ¿no es cierto?, sino que hay que enseñar a pescar. ¿Ya? Y para enseñar a pescar entonces se va a considerar que las inversiones, ¿no es cierto?, del Estado son más que derechos, sino que más bien son ayudas, ¿ya? Para que las personas puedan, inversiones sociales para que las personas puedan, para que pueda haber una equidad básica, para que puedan progresar. Bueno, uno diría que esta promesa, ¿no es cierto?, de, por una parte, un sistema, un modelo que, que me da libertad, que me promete prosperidad y que de alguna manera, ¿no es cierto?, espero de la política un marco de seguridad y de orden para que yo pueda, ¿no es cierto?, surgir y finalmente esta expectativa de salir adelante, uno podría decir que eso colapsó en los últimos, digamos, en los últimos años. ¿Ya? Esa idea colapsó y uno podría poner como símbolo, ¿no es cierto?, el estallido social, de que en realidad, ¿no es cierto?, lo que se dice es que esta promesa, que no era una promesa en contra, no era una promesa que fuera contra el modelo, sino que estaba a favor del modelo, esa promesa no se cumplió. ¿Ya? Y que la gran, ¿no es cierto?, la gran solución que encontraron fue justamente la promesa de cambiar la constitución, y bueno, ya esta historia conocida, nosotros saben lo que pasó con esos dos proyectos, de, ambos muy distintos, se rechazaron, y hoy día, ¿no es cierto?, parece ser que el sistema político está en una crisis profunda, una crisis que tiene que ver justamente con esto que podríamos llamar esta promesa fallida del modelo, y que nadie sabe muy bien, ¿no es cierto?, cómo salir de eso, cómo reencantar a la ciudadanía, ¿no es cierto?, cómo reimpulsar este vínculo, este lazo social, ¿no es cierto?, entre el individuo y el Estado y el poder político. Me gustaría saber si comparten o no este análisis, esta pequeña historia que les he intentado hacer de la política, de la ciudadanía, del Estado en Chile, eh, cómo ven el futuro. Conversamos un poco de eso, que me interesa. Las instituciones no pueden ganarse el respeto por decretos, a punta de decretos, ni nada de eso. Si las instituciones han perdido respeto es porque también ellos, ahora más encima con este caso de la muñeca bielorrusa, no hay ni hablar. Jueces de la Corte Suprema involucrados, connotados abogados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que entonces el ciudadano común, ya, yo he visto un poco el tema como del abusado, del pobre y todo esto. No, yo hablo más del ciudadano común, ¿no? El ciudadano que se va a trabajar todos los días, ya sea en una oficina, como un simple ejecutivo, o como una persona de algún tipo de servicio, o en fin, el trabajador común y corriente, obviamente esto le afecta, pues entonces ya después no, simplemente viene justamente esto que de la anomia, ¿no? O sea, de generalizado. Porque claro, ¿cómo van a criticar a alguien que se pasa por el abrir el torniquete en el metro o en la micro si los otros que ganan millones y millones viven en barrios exclusivos, no se saltan un torniquete, pues, o no se llevan el pan de la panadería, se lleva la panadería completa y le da al lado? Entonces eso ha generado todo esta, este desquicio de parte de la sociedad, ¿no? De parte de todos y no solo para acá, por este barrio también, ¿eh? Porque hay otros peores que los nuestros. Entonces lo que sí, esto más que nada como son prácticamente diagnósticos, opiniones, lo que sí tenemos que hacer, porque cuando se habla de la juventud, por ejemplo, bueno, pues esa juventud la criamos nosotros. No nacieron ahí del árbol y se cayeron. La juventud y las personas, y por eso es importante, creo yo, la labor de los sindicatos en su labor formativa. ¿Ah? No solo también llevar a nuestros asociados, no solo, como lo ha dicho muchas veces acá el presidente de la CTSH, ¿no es cierto? No solo que se conformen con las reivindicaciones de tipo financiero, sino que también se formen. O sea, que nosotros podamos ayudar en esta, y aquí es donde entran ustedes, y se agradece mucho esto, en la formación, pero también tenemos que traspasarlo a los otros asociados, traspasar la responsabilidad que es ser ciudadano, que es ser padre, que es ser, porque se quejan de que no sé quién, oye, mira ese futbolista, ese cantante, no sé qué, el mal ejemplo. Yo siempre digo, oye, sí, yo no tengo por qué ser el ejemplo tienes que ser los padres, en primera línea. Y después vendrán otras cosas, no sé, pero los padres, porque sí,
aunque nazca donde nazca el chico y si los padres le dan una buena formación, va a ser un buen ciudadano y una buena persona. Así que eso, pues, ¿ya? Eso tenía que decir con respecto como corolario. Muchas gracias. Muy bien, don Eduardo, muchas gracias por su intervención. Fíjese que me quedo con esta idea de la sensación del abuso, ¿no? Pareciera ser que, poco lo que conversábamos algunas diapositivas más atrás, esta idea, ¿no es cierto?, de que si los de arriba no cumplen la ley, si los de arriba juegan sucio, hacen trampa, parece que los de abajo, ¿no es cierto?, nos sentimos en todo derecho de comportarnos de manera similar, ¿no es cierto?, o incluso peor. Y pareciera ser que esa sensación de abuso permanece un poco en el aire y tiene bastante que ver con la idea de la desconfianza en la política, ¿no? Yo diría, por un lado, esta sensación de abuso que quizás estuvo más marcado, por ejemplo, por la cuestión de la colusión de los pollos, no sé si se acuerdan, colusión del confort, eh, qué sé yo, los cobros excesivos, ¿no es cierto? Toda esta idea, eh, también los casos de corrupción política. Y también la idea de ineficacia de las instituciones, ¿ah? Esta idea de que los carabineros no llegan, de que nos cobran de más en la luz y interviene el ministro, pero al final no pasa nada. Esta idea de que las instituciones no hacen la pega también está calando y generando una cuestión bastante complicada para la democracia, porque finalmente la gente dice, bueno, si la democracia no sirve, entonces que venga, ¿no es cierto?, alguien a resolver el problema. Y que venga alguien y no me importan los derechos humanos y no me importan las leyes. Yo quiero que me resuelvan el problema, yo quiero que me resuelvan el problema de la seguridad. Y la tentación populista, ¿no es cierto?, muchas veces se alimenta de eso, se alimenta de esta, por un lado, ¿no es cierto?, de esta sensación de crisis y por otro lado, la sensación de la ineficacia de las instituciones, ¿no? Y por supuesto, eso abre un espacio, ¿no es cierto?, para que líderes con menos escrúpulos aún de los que ya existen se empiecen a llegar al poder. Y también tú mencionabas un problema generacional, ¿no? También hoy día la política tiene que ver un poco con eso, cómo dialogan, ¿no es cierto?, las personas que tienen una experiencia del trabajo particular, que tuvieron una experiencia educativa particular, que se relacionaron, por ejemplo, yo que nací en el 82, me eduqué durante los años 90, 2000, cómo yo logro traspasar a las nuevas generaciones los aprendizajes que tuve en lo político, en lo laboral, en lo sindical, etcétera, qué cosas me parecieran importantes como sociedad y qué cosas no, y cómo también entiendo lo nuevo que traen esas generaciones, cómo dialogo con ellos con lo nuevo que traen, con las nuevas valoraciones, con las nuevas hábitos culturales, ¿no es cierto? Y cómo convivimos, porque finalmente nuestras sociedades son sociedades en las que tenemos que convivir, tenemos que formar una especie de unidad entre las y los diversos, porque somos diversos. Y mientras más avance la historia, mientras más avance el tiempo, las sociedades van a ser más diversas. Nos vamos a encontrar con diferencias nuevas, ¿ya? Antes la diferencia del mundo se veía en cosas muy así esquemáticas, de izquierda o derecho, católico o ateo, qué sé yo, hombre o mujer. Y estamos viendo que hoy día la cultura es mucho más compleja que eso. Pero nos cuesta procesar lo que los papas llamaban estos nuevos signos de los tiempos. ¿Para dónde va el mundo? Porque por supuesto también sufrimos el ambiente de crisis y vemos, ¿no es cierto?, cómo todas las instituciones que supone que nos debieran orientar, ¿no es cierto?, hoy día están en el suelo y, digamos, no hay un ánimo, parece, de reconstruirlas muy grande, ni en los ciudadanos, ni en los partidos políticos, ¿no es cierto?, ni tampoco en los líderes. Entonces, bueno, eso nos lleva
a los nuevos contextos de la democracia. ¿Qué está pasando? Bueno, habría que decir rápidamente varias cosas. Primero, el factor de la globalización. Si hay algo que explica todos los cambios que están ocurriendo en las democracias, por ejemplo, el surgimiento de nuevos partidos de extrema derecha, surgimiento de líderes más autoritarios, el problema en la inmigración, tiene que ver con el factor de la globalización, ¿ya? La globalización en un momento se prometió como la gran herramienta a partir de los cuales, ¿no es cierto?, la gran ola, que si nos subíamos a ella y la aprendíamos a surfear, íbamos a ir al desarrollo, y lo que ha pasado a lo largo de fines del siglo XX, los años 90, 2000, es que la gente se ha ido dando cuenta que la globalización fue en beneficio de los que ya eran grandes y fuertes, y todos los pequeños y medianos, ¿no es cierto?, se vieron afectados por abrir tanto los mercados, etcétera. Y entonces esto ha dado lugar a que, ¿no es cierto?, aparezcan una serie de líderes que prometen volver a las cosas como estaban antes, volver a que América sea grande de nuevo, etcétera. Ese es un factor. El otro factor es cómo las nuevas tecnologías, en particular las que tienen que ver con la comunicación y con la información, están transformando el modo en que nos relacionamos como sociedad, están cambiando el vínculo social. Recién ahora se está hablando del efecto de los teléfonos, por ejemplo, en las infancias, pero digamos, podríamos ampliar la pregunta y decir, bueno, todas estas nuevas tecnologías, cómo han cambiado el modo de ser pareja, cómo han cambiado el modo de hacer política, el modo de participar de un sindicato, el modo en que nos educamos. Estamos, sostienen algunos, en un cambio mayor, y en un cambio que, que empezó por ahí en los años 70, tuvo su primera aparición pública y su primera, ¿no es cierto?, manifestaciones más concretas en los años 90, cuando empezaron a salir los primeros computadores personales, los primeros teléfonos celulares. En los años, pero la gran aceleración de esto la hemos visto desde el año 2000 hasta la fecha, es decir, 20 años en los que todo ha cambiado. Y según los entendidos, lo que viene en los próximos 10 años es alucinante. Robots humanoides, eh, nuevas tecnologías en el área genética, nuevas posibilidades de conectarse a la red, ¿no es cierto? Es decir, un cambio automatización del trabajo, un cambio que es equiparable, dicen, a la revolución industrial. Por eso se habla de una cuarta revolución industrial. Y la gran pregunta es, ¿estamos preparados como sociedad para eso? ¿Estamos preparados como sindicato para eso? ¿Están preparados los estados para esta nueva realidad que va a abrirse con estas nuevas tecnologías? La respuesta en gran medida es que no. Estamos atrasados respecto a lo que está ocurriendo, y, digamos, eso también, por supuesto, va a cambiar la democracia. De hecho, ya se ha visto cómo la influencia de TikTok, la influencia de los algoritmos, pueden cambiar una elección, ¿ya? Si antes la gente creía que la tele cambiaba las opiniones de las personas, hoy día es TikTok. Bueno, estamos educándonos entonces para entender la política en términos de la era del TikTok. Ahí les dejo la pregunta. Hoy día es fundamental lo que pasa en la sociedad, es fundamental la sociedad civil. Creo que si hay un aprendizaje del siglo XX es que no podemos depender como sociedades solo del Estado ni solo del mercado. Una sociedad democrática requiere una sociedad organizada a través de distintos cuerpos intermedios, como lo habló alguien ahí, a través de organizaciones sociales, a través de sindicatos, a través de escuelas. Necesita que la sociedad sea una red a partir de la cual nos podamos pensar y podamos discutir lo que está ocurriendo, los cambios que están ocurriendo, cómo los queremos enfrentar, cómo queremos, ¿no es cierto?, adaptarnos a un mundo que se está acelerando. Aparecen nuevos temas y nuevos sujetos de la política. Aparece con fuerza las mujeres a través del feminismo. Aparece con fuerza los temas medioambientales con el ecologismo. Aparecen las disidencias sexuales con todo lo que es, ¿no es cierto?, los movimientos LGBTQ+, quienes están interesados en los animales, los pueblos originarios. A veces se tratan estas cosas como si fueran
como si fueran, ¿no es cierto?, caricaturas, como si fueran, ¿no es cierto?, cuestiones menores, pero la verdad es que no lo son. La verdad es que no lo son porque implica que algo profundo en la cultura está cambiando y no estamos siendo capaces de entender un cambio que es civilizacional, es un cambio, ¿no es cierto?, de época, de mirada. Por supuesto, esos cambios, hay una frase que se repite mucho, que es eh, lo nuevo no ha terminado de nacer y lo viejo no ha terminado de morir, y entre medio, ¿no es cierto?, surgen los monstruos, es una frase de un político y filósofo que se llama Antonio Gramsci. Bueno, eso que define las crisis, esto donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, ese entremedio es donde estamos, y justamente en ese entremedio muchos de estos temas la gente le producen desde miedo, desde rabia, desde perplejidad, desde confusión, etcétera, pero digamos es inevitable que la sociedad cambie, ¿ya? Es inevitable porque si uno mira, ¿no es cierto?, los cambios que se han sucedido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta este momento es alucinante, es tremendo, ¿ya? Y el mundo va a seguir cambiando y va a cambiar cada vez más rápido y eso no lo podemos evitar. No podemos volver al pasado, como en la película, ¿ya? No podemos viajar al pasado, ¿no es cierto?, y hacer que todo sea como antes, porque digamos, porque ya estamos subidos en esta nave y que anda, digamos, unos ritmos digamos, no vamos a poder controlar si no nos ponemos de acuerdo. Y para eso la democracia es fundamental. ¿Ya? Eh, ¿Y qué es lo que amenaza hoy día a la democracia? Bueno, ustedes señalaron varias cosas, ¿no es cierto? La falta de igualdad, pero hoy día hay una cuestión que a mí me parece importantísima, que es volver a hacer que nuestros debates públicos sean de calidad. Vimos que en la democracia es muy importante la capacidad de pensar con otras y otros a través de razones, ¿ya? De conversar y tener el genuino interés de entender las razones del otro para que nos podamos poner de acuerdo. Y el problema es que hoy día estamos muy marcados por una política interesada en agarrarnos desde nuestras emociones, desde las rabias, desde el miedo, ¿no es cierto? Y que no pensemos, ¿ya? Sino que nos dejemos llevar, ¿no es cierto?, por esas emociones y que esas emociones definen quién va a ser nuestro presidente, ¿no es cierto?, cómo nos vamos a relacionar en el trabajo, cómo nos vamos a organizar. Y eso me parece que es grave para la democracia porque la democracia necesita ese momento, llamaríamos de, de ser razonables, de ser capaces de sentarnos, conversar, dialogar, discutir, si es necesario, ¿no es cierto?, expresar nuestras diferencias, pero tener la capacidad, ¿no es cierto?, de escuchar y de recibir lo que el otro me viene a decir. La pérdida de esta capacidad de escucha, finalmente, digamos, es que nos condena a una sociedad más violenta, una sociedad más excluyente, una sociedad donde nos sentimos, ¿no es cierto?, que algunos pueden hablar y que algunas voces cuentan y otras no. Y eso, digamos, es profundamente complicado, ¿no es cierto? Porque si tú generas sociedades muy excluyentes, sociedades muy desiguales, sociedades donde la gente no se siente reconocida, son sociedades que se abren al conflicto, pero no a través de las palabras, sino a través de la violencia. Bien, entonces, solo para dejar, ¿cierto?, instalado en las últimas ideas, hoy día tenemos que hacernos cargo, o el futuro pasa por cómo vamos a enfrentar la crisis de las instituciones, fundamentalmente, ¿no es cierto?, en el terreno que nos convoca los sindicatos, cómo vamos a dar expresión a los distintos códigos y valores culturales que existen y los que están emergiendo en la sociedad, cómo vamos a ocupar las nuevas tecnologías para evitar que se transformen digamos, un ring de pelea, sino que sean verdaderamente un foro que permita educar a la población, que permita que nos pongamos de acuerdo, que nos podamos coordinar, que podamos dialogar socialmente, que, que podamos ejercer un pensamiento crítico
como ciudadanas y ciudadanos, ¿ya? Eh, ¿Y cómo vamos a ocupar fundamentalmente la tecnología en esta materia? Si vamos a crear contenido a través de las distintas plataformas, si vamos, ¿no es cierto?, a coordinarnos a través, ¿no es cierto?, de nuestros dispositivos digitales, si vamos a generar herramientas de denuncia, si vamos a hacer creaciones colaborativas, encuestas en línea, es decir, cómo vamos a generar nuevas prácticas políticas para este escenario, ¿no es cierto?, que se abre, ¿ya? Y que, por supuesto, también tenemos que entender que no solo es un escenario tecnológico, sino también que hay que recuperar la presencialidad, el cuerpo a cuerpo, las asambleas, ¿no es cierto?, la palabra, aunque ahora lo estemos haciendo vía pantalla, pero digamos, recuperar también los espacios políticos. Los espacios políticos son, como dijo una vez un sociólogo que se murió, que se llama Sigmund Bauman, son ágoras, son plazas donde estamos invitados a poder dialogar, a poder encontrarnos unos y otros, y eso nunca va a ser lo mismo que un foro en internet o, digamos, un espectáculo como los que hacen estos programas sin filtro u otros. Hay que hacer que los sindicatos sean políticos, no en el sentido de que sean una rama de un partido político, sino que contribuyan a que podamos, ¿no es cierto?, construir futuro de manera colectiva.